canal de Under Army, continuando como siempre la extensa discografía del rock paraguayo. Y hoy, bueno, vamos a continuar con una de las discografías más relevantes de la historia del rock paraguayo, tanto para bien como para mal en algunos casos. Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a continuar con la discografía de Paico, probablemente la banda de rock paraguayo más importante de los últimos 25 años, en términos sobre todo de lo que hicieron en la década del 2000, que se cierra con el disco, que se cierra para ellos, digo, con el disco que vamos a analizar hoy, que es Viento Sur, del año 2009, marzo de 2009 fue lanzado este disco, un álbum que, bueno, es un disco que comienza una nueva etapa en la carrera de Paico. Yo creo que es muy evidente que Paico tiene su discografía dividida en dos etapas: sus tres primeros discos y sus tres discos más recientes. El primero de esos tres discos más recientes es este álbum Viento Sur del año 2009, que, como dije, cierra la tan exitosa, sobre todo a nivel creativo y también a nivel popularidad, hay que decirlo, década del 2000 para Paico, la década que los consagró como una de las bandas de rock paraguayo más importantes de la historia y una de los conjuntos de música paraguaya en general más importantes de toda la historia. Yo creo que eso es innegable, ese mérito no se los va a sacar nadie. Pero bueno, este álbum Viento Sur empieza a vislumbrar, empieza a dejar en evidencia muchos cambios que la banda iba a empezar a tener a partir de esta época, a partir de este momento de su carrera, que bueno, ya vamos a especificar cuáles son esos cambios y qué tan bien o qué tan mal le hicieron a la banda, o le empezarían a hacer a la banda con el paso del tiempo. Les comento que estoy de vacaciones, así que por suerte probablemente este video salga más temprano de lo habitual, así que he tenido más tiempo para poder grabarlo. Estoy grabando hoy en la tarde, es de siesta, hace un calor infernal porque ya es diciembre, estoy con el aire prendido, lo cual no me hace muy feliz porque ustedes saben que después a fin de año te rompen el ojete a fin de mes te rompen el ojete lo de la ANDE, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy rezando porque la computadora no se corte, porque está funcionando como el culo también, y estoy rezando porque la luz no se vaya, porque también sabemos que por esta época el uso excesivo de aire acondicionado hace que la luz se vaya. Pero bueno, recemos porque todo salga bien. Si están escuchando mi voz en este momento es porque todo salió bien y el video pudo publicarse como es debido. En fin, hablemos un poco de la historia de este álbum. Comencemos diciendo que, bueno, Impulsivamente del año 2005, que ya lo tenemos analizado en el canal, el anterior álbum de Paico, fue un éxito en prácticamente todos los sentidos para la banda. Fue un éxito a nivel creativo, a nivel artístico, porque el disco es una maravilla de principio a fin. Yo ya comenté que, bueno, tiene un pequeño bache acercándose al final, pero de todas maneras cierra de gran manera, porque ya las últimas dos canciones son una maravilla. Canción y media, porque una es una pista oculta, pero bueno, para más información vayan al video de Impulsivamente. Fue un gran éxito, como dije, a nivel artístico. Le llevó a Paico, consagró prácticamente a Paico ya definitivamente como la banda de rock paraguaya más importante de la década del 2000, me animaría a decir. Los redimió después de ese tropezón a nivel comercial que habían tenido con el álbum anterior, Impulsivamente, que eso les sí es cierto. Digo a nivel comercial porque el disco en sí es muy bueno también. A mí hasta me animaría a decir que es mi favorito de Paico, pero bueno, a nivel comercial no funcionó tan bien, ellos mismos lo han comentado, vayan a saber por qué. Pero Impulsivamente sí funcionó de manera estrepitosamente bien, entonces de una manera estrepitosamente genial. Entonces definitivamente los Paico venían con una racha de buenos momentos, para llegar a una racha de buenos momentos para cuando este disco Viento Sur empezó a planearse y empezó a grabarse, ¿no? Luego del éxito de Impulsivamente, los Paico tienen incluso la oportunidad, esto creo que lo mencioné en el video de Impulsivamente, tienen la oportunidad de telonear a una banda con la que uno puede hallar ciertas similitudes, que es Maná. Maná es una banda que vino a Paraguay varias veces. La segunda vez que vino a Paraguay, en el año 2007, tocaron en el Estadio Defensores del Chaco. En ese momento Maná estaba pasando por su mejor momento a nivel popularidad en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Habían sacado este álbum Amar es Combatir, que tiene canciones que, bueno, en esa época fueron muy exitosas, Bendita tu luz, Manda una señal, Labios compartidos, canciones que, bueno, uno las escucha hoy en día y le da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, Bendita tu luz, Bendita tu luz es una muy linda canción. Pero bueno, en esa época estaban siendo prácticamente la banda más exitosa de toda Latinoamérica. Vienen a Paraguay porque era una banda muy famosa acá,
tocan en el Estadio Defensor del Chaco. Yo tuve la oportunidad de ir con mi papá, que mi papá es muy fanático de Maná. Yo en esa época también lo era, obviamente eso fue cambiando con el paso del tiempo, pero en esa época lo era. Yo tenía 13 años. Fue el primer concierto de hecho que fui, el primer concierto grande al menos. Y bueno, Paico, técnicamente Paico iba a ser la banda telonera, pero al final eso no pasó. Yo fui al concierto y no vi a Paico. Creo que los teloneros terminaron siendo los muchachos de los Próceres de Mayo. Por alguna razón no sé qué habrá pasado con Paico, que no, o capaz tocaron antes y yo no los vi, no lo sé, la verdad no lo sé. Pero técnicamente Paico iba a ser originalmente la banda telonera. Si alguien me puede especificar qué pasó, si alguno de los miembros de Paico está escuchando, pues me puede especificar qué pasó, si tocaron o no tocaron, porque yo no los vi. En fin, a la par que esto sucedía, Paico estaba ya empezando a preparar lo que iba a ser su siguiente disco, el sucesor de Impulsivamente. Y decidieron, digamos, a hacer una apuesta muy arriesgada, todavía más arriesgada que la que hicieron con Impulsivamente, que ya fue muy arriesgada porque incluso llegaron a vender sus instrumentos para poder grabar el álbum anterior. Como en Viento Sur ya tenía más como para el trabajo de Viento Sur ya tenía más margen de maniobra por el éxito que había tenido Impulsivamente, decidieron ir todavía más lejos y decidieron ir a grabar el disco mayormente en Nueva York, nada más y nada menos. Según lo que no pude encontrar mucha información en el libro de Sergio Ferreira acerca de la grabación del álbum en sí. Se habla más de los 3 primeros discos que del cuarto en adelante, pero lo que sí logré encontrar en internet, así revisando en líneas generales, espero que YouTube por esa tontería de 2 segundos YouTube no me quiera tirar abajo el video. En fin, de lo que pude encontrar en Google, el disco fue grabado y mezclado principalmente por un productor llamado Phil Chio, grabado, como dije, en la ciudad de Nueva York y lanzado finalmente en marzo del año 2009. Hay que decir que de vuelta con este disco Viento Sur, Paico decidió colaborar con el diario ABC Color, con el que técnicamente yo recuerdo que ya habían colaborado Impulsivamente, porque Impulsivamente también fue un disco que yo recuerdo que fue lanzado con ABC Color. No sé por qué en el libro de Sergio Ferreira, Afi Ferreiro dice que se lanzó con Última Hora. Yo recuerdo que fue con ABC Color y más o menos lo prueba el hecho de que este disco Viento Sur sí fue lanzado con ABC Color y lo tengo 100% confirmado porque tengo una copia física acá a mi lado, que de hecho me la dieron cuando trabajaba en ABC Color, o sea, y de hecho tiene el logo de ABC Color en la tapa, o sea, más que confirmado que Paico colaboraba con ABC Color durante esta etapa de su carrera para lanzar sus discos a nivel físico. Estamos hablando de que este disco se lanza en marzo de 2009, todavía no faltaban todavía unos años para que el streaming se empezase a establecer definitivamente como la opción prioritaria para la gran mayoría de los oyentes o de los consumidores de música. Ya con el siguiente disco, Agua para el Mar, eso cambiaría. Ya Paico empezaría ya a centrar más su centro de distribución en el ámbito del internet, como la gran mayoría de las bandas de la década del 2010, ¿no? Pero bueno, este disco se lanza en el marzo del año 2009, como dije. Y bueno, tiene bastante éxito. Paico, digámosle que logra acertar 2 hits con este disco, 2 hits en específico, de los que ya vamos a hablar. Llega también a tener bastante presencia en televisión, en los medios masivos de comunicación de la época. Llega incluso a realizar un concierto bastante multitudinario, del que después se grabaría un disco en vivo, en el cual repasan sus 10 años de carrera, porque por esta época Paico cumple 10 años de carrera. Ellos, si bien Al Natural, su primer disco es del año 2000, ya en el 99 ellos lo estaban grabando y ya estaban tocando. De hecho van a Miami durante esa época, en el año 99 digo, y después vienen a Paraguay para lanzar el disco. Y bueno, creo que mucho más de historia no hay. Creo que es todo lo que tengo que decir a grandes rasgos. Así que vamos a hablar directamente de qué pensamos del disco, qué tan bueno, qué tan malo es, y sobre todo qué representa para la carrera de Paico, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que ya tenemos el diario del lunes y podemos hablar específicamente de lo que representó este disco para la carrera de Paico referente a su futuro a partir de acá. Bueno, acá sí me voy a extender bastante. Esperemos, como dije, que mi computadora me ayude y la luz también. A ver,
Voy a empezar diciendo, dando directamente mi veredicto acerca de si pienso si este disco es bueno o malo, y después voy a empezar a dar todos los argumentos, porque si doy los argumentos primero como que voy a extenderme demasiado y no los quiero aburrir. Yo pienso que este disco no es malo. Yo pienso que este disco no alcanza tampoco a ser mediocre. Creo que este disco es bueno, creo que es un buen disco, pero es un disco que está bien y nada más. ¿Qué representa esto para la carrera discográfica de Paiko en este punto? Bueno, representa necesariamente, por esto que acabo de decir, o sea que este es un disco que está bueno y nada más, este disco representa un downgrade importante, por más que siga siendo bueno. ¿Por qué representa un downgrade? Porque representa una bajada para la banda, a nivel calidad al menos, o a nivel creativo, artístico. Porque si nosotros analizamos la discografía de Paiko hasta este punto, o sea, los 3 discos anteriores, nos damos cuenta de que, al menos según mi criterio, lo que yo he estado diciendo en los distintos análisis de los discos anteriores de Paiko, los 3 discos anteriores como mínimo eran un 8.5. Desde mi punto de vista, todos los discos anteriores de Paiko hasta Viento Sur, hasta antes de Viento Sur, todos mínimos son un 9, al menos desde mi punto de vista. Para mí, Al Natural es un 9, Azules y Desiertos es un 9.5, o sea, está ahí nomás del 10, y Impulsivamente también es un 9. ¿Por qué? Al Natural es un 9 porque ninguno de los 3 llega al 10, o sea, ninguno de los 3 llega a ser un disco de 10, porque todos tienen un pequeño detalle que evita que sean un 10. En el caso del Natural está el tema de que en la parte final del disco, el tracklist afloja un poco. En el caso de Azules y Desiertos es el disco que más cerca está del 10, por eso dije 9.5. Lo que evita que lo sea es el hecho de que, bueno, yo respeto mucho el criterio de los Paiko, que no les gustó la producción de ese disco. Yo creo que no le hace daño a las canciones, pero sí es cierto que no hace lucir a la banda tanto como podría. Por eso no es un 10, a pesar de que para mí es el que tiene el tracklist más perfecto de Paiko hasta este momento. Y bueno, y en Impulsivamente tiene la mejor producción probablemente de un álbum de Paiko, pero el tracklist le juega en contra en cierto punto, porque es un poco más largo de lo que debería, y si bien cierra tan fuerte como abre, hay un punto antes del final en el cual hay una serie de canciones que no destacan tanto. Eso es lo que evita que Impulsivamente sea un 10. Claro, si nosotros tenemos en cuenta todo esto que acabo de decir, estamos hablando de que Paiko sacó 3 discos que se acercaban a la perfección, y de repente saca este disco Viento Sur que pasa de ser que baja la banda de sacar 3 discos que se acercaban a la perfección a sacar un disco de 6. Porque este para mí es un disco, si vamos a poner una nota del 1 al 10, un disco de 6. O sea, un disco que está bien y nada más. Es un downgrade, es una bajada. O sea, la banda sigue sacando un buen disco, o sea, todavía saca un buen disco, pero ya no es tan bueno como lo que venía sacando antes. Y ni siquiera es tan bueno, o sea, no es lo suficientemente bueno como para siquiera estar cerca de lo que sacaron antes, sino que está bueno, pero muy por debajo de lo que venían sacando antes. Y entonces, dicho esto, voy a argumentar por qué pienso esto. Primer punto: las canciones, la calidad de las canciones. Este disco, Viento Sur, tiene 2 canciones que son de las más exitosas de Paiko, de los hits más importantes de Paiko durante toda su carrera. Son buenas canciones, no voy a decir que son malas canciones, son muy buenas canciones, pero comparadas con los hits de los discos anteriores de Paiko, son canciones que son inferiores. A ver, las 2 canciones que estoy mencionando, no voy a decir su nombre porque ya lo vamos a decir en el canción por canción, pero las 2 canciones que estoy mencionando no están a la altura de los otros hits de Paiko en los discos anteriores, como, no sé, Al Todo Nada, de Piraneta y Cruzura ni hablemos. No está a la altura tampoco de Caos Total, no está a la altura de esos grandes hits de Paiko, que no solamente eran grandes canciones hiteras, sino que además eran grandes canciones con una identidad muy propia, ¿no? Estas 2 canciones no alcanzan eso, a pesar de que son buenas canciones, y se entiende por qué fueron hits y por qué le gustan tanto a la gente. Se entiende eso, pero no están a ese nivel. Sacando esas 2 canciones que fueron los 2 hits del disco, ¿qué nos queda con el resto del tracklist? Lo que nos quedan son una serie de canciones, es una serie de canciones que,
Muchas de ellas están bien, están buenas, son disfrutables, pero de vuelta están 2-3 escalones por debajo de las canciones de los discos anteriores en cuanto a su calidad. O sea, son canciones buenas, son disfrutables, pero no son grandes maravillas como muchos de los deep cuts de las canciones de los discos anteriores de Paiko. O sea, de los cortes profundos de los discos anteriores de Paiko. Estas canciones no alcanzan eso, a pesar de que sí son buenas, algunas son muy buenas, pero no alcanzan eso. Y además hay también, sobre todo en el cierre del disco, hay una serie de canciones que no solamente que no destacan, sino que directamente en un caso, una de esas canciones es probablemente la peor de Paiko hasta el momento. Es directamente una canción mala. Ojo, es la peor de Paiko hasta el momento, digo, porque muy probablemente después van a venir cosas peores. Ya voy anticipando que lo que viene después de la carrera de Paiko es complicado. Pero de momento, este disco tiene la peor canción de Paiko hasta este momento de su carrera. Y tiene, como dije, al cierre del disco, una serie de canciones que son muy estériles, que no destacan, en fin. Segundo punto. Por cierto, como podrán ver, estamos hablando de un tracklist que es, a nivel canciones, es notoriamente más débil que los tracklists anteriores de los discos de Paiko. Ni siquiera es comparable con Al Natural, que de los 3 discos anteriores de Paiko podría ser el más flojo a nivel tracklist, por el tema de que las canciones que están hacia el cierre son las más débiles. Pero incluso esas canciones más débiles del final del final de Al Natural podrían estar al nivel de las mejores canciones de este disco. Eso es a lo que me refiero. Después, segundo, por cierto, este disco corre con cierta ventaja respecto a los 2 discos anteriores de Paiko, a Azules y Desiertos Impulsivamente. Azules y Desiertos Impulsivamente son discos relativamente largos porque duran más de una hora. Este disco dura 45-46 minutos y tiene un tracklist que ya hubiese querido impulsivamente tenerlo en términos de su cohesión, porque este disco tiene apenas 12 canciones. Impulsivamente, la cantidad de canciones que capaz debería haber tenido impulsivamente para hacer un 10. Porque lo que le juega impulsivamente en contra, es lo que acabo de decir hace un rato, es justamente que tiene una serie de canciones ya acercándose al final que no son tan buenas como el resto, como todo el resto del tracklist, y tampoco es tan bueno como el cierre. Este disco, por primera vez, después de 2 discos, tiene a Paiko, después de 2 álbumes, tiene a Paiko comprimiendo un poquito más el tracklist, la cantidad de canciones, lo cual hace que corra con cierta ventaja, pero aún así es menos que los discos anteriores. O sea que ahí ya tenemos un aliciente doble para decir que este disco es inferior. Ahora vamos a hablar ahora del segundo punto, por el cual yo creo que este disco es significativamente una bajada de calidad para Paiko. Este disco tiene una cuestión que el segundo punto tiene que ver con la producción y con el enfoque estilístico que Paiko tiene a partir de acá. Es muy evidente que el enfoque tanto de producción como de estilo, de sonido de Paiko en este álbum tiene que ver con la idea de sacarle mucho rock a su sonido. Bueno, no mucho, pero una parte importante del sonido rockero de Paiko. Se nota que el enfoque es ir de a poquito sacándolo de la ecuación, ir apartándolo un poquito. Este disco sigue teniendo momentos relativamente rockeros, pero incluso en los momentos más rockeros de este disco se nota que la intención es que esa vena rockera, ese filo rockero, ese sonido de guitarras potente, agresivo, rasposo, esté aplanado en todo momento, siempre aplanado, bien comprimido, para que lo central sea todo lo que está por encima de eso, que es un sonido popero latino muy propio de la época, de lo que se escuchaba en la radio en la época. Para que nos entendamos, yo dije hace un rato que Maná era una banda que podía compararse con Paiko en nivel estilístico. Puede ser, pero yo siempre creí que Paiko a nivel calidad es infinitamente mejor que Maná en sus primeros 3 discos. Infinitamente mejor. La única razón por la que nunca llegaron a competir con ellos es porque Paiko es una banda paraguaya y el mercado paraguayo da para lo que da y nunca se pudo internacionalizar. Nada más por eso.
Pero Paiko a nivel de calidad, en sus primeros 3 discos al menos, es infinitamente mejor que cualquier cosa que haya hecho Maná en toda su carrera. Nada más que Maná es más popular. En este disco, Paiko no llega a igualar a Maná a nivel calidad, pero sí se acerca peligrosamente a eso. O sea, estamos diciendo que Paiko en sus primeros 3 discos era superior a Maná a nivel calidad. En este disco se acerca a ellos, o sea, baja. Ahí estamos hablando de otro problema. Porque Maná, una de las cosas por las que están criticados es por hacer un estilo de pop rock latino que es más pop latino que rock latino, y que además tiene la particularidad de que a veces es un poco obvio, a veces es un poco frívolo, a veces un poco cursi. Bueno, Paiko no llega todavía a eso acá, pero se empieza a acercar, lo cual ya para un oyente que como yo, que más o menos analiza discografías, es un signo de alarma. Signo de alarma en el cual uno dice, epa, acá la cosa se está complicando. Y lo que me lleva a hablar del tercer punto, que es una cosa que ustedes están viendo en el título de que está en la miniatura, que es algo que a mí me gusta llamar el efecto Coldplay o el síndrome Coldplay, que evidentemente a Paiko le empieza a afectar a partir de este disco. No hace falta, creo, que les diga quiénes son los Coldplay. Todos conocen a Coldplay, una de las bandas probablemente más conocidas del mundo y de las más populares. Bueno, Coldplay es una banda que, si bien es muy popular, es infinitamente popular en todo el mundo. No hay persona en este mundo que no los conozca, y tienen fanáticos en todos lados. Es una banda que, bueno, es cuestionada por un montón de razones. A nivel artístico, sobre todo, es cuestionada a partir de su segunda etapa, porque Coldplay, al igual, un poco parecido a Paiko, Coldplay es una banda que tiene 2 etapas muy marcadas en su discografía. Sus primeros 4 discos, desde Parachutes hasta Viva la Vida, y todo lo demás que viene después. En sus primeros 4 discos, Coldplay era un grupo que tenía, por más que hacía música muy comercial, muy popera, muy invitacional, muy directa, era una música que tenía una cierta ambición y que tenía sobre todo una cierta identidad. Coldplay tenía una identidad como banda y se notaba que tenía una ambición artística más allá del hecho de que hacían música bastante comercial y bastante invitacional sobre todo. Eso empieza a cambiar a partir de su quinto disco, que es Mylo Xyloto, en el cual se empieza a notar que Coldplay le está como empezando a sacarse elementos de identidad a su sonido y los empieza a reemplazar con ciertos elementos formulaicos de la música pop de gran consumo que ya estaba empezando a aparecer en la época, principios de los 2010 estamos hablando aproximadamente. Bueno, ese proceso que se inicia en Mylo Xyloto, después Coldplay lo intensifica en sus siguientes discos, y bueno, a partir de ahí, desde entonces tenemos el Coldplay que tenemos, un Coldplay que además de ser muy cuestionada por una banda Coldplay que además de ser muy cuestionada por el hecho de que ya guarea por los perros cuando le llevan a su concierto, aparte de eso, son muy cuestionados por el hecho de que son una banda que ya se nota que a nivel artístico no tiene mucho que ofrecer, más que más que el hecho de sacar álbumes subiéndose a los sonidos de moda y a los sonidos trendy para ver si la pegan con los jóvenes. Hasta ahora les ha salido bien, pero no dejan de ser una banda muy criticada por eso. Es una banda que ya no tiene mucha sustancia artística para este punto, Coldplay, porque la han ido degradando. En este sentido, volviendo a Paiko, en ese sentido, podemos decir que este Viento Sur es un poco el Mylo Xyloto de Paiko. Es un disco en el cual ellos empiezan a dejar ciertas cosas propias de su identidad de lado, de a poquito, y las reemplazan con cosas más, digamos, propias del pop latino de la época. Este disco es mucho más pop latino que rock latino, para que se entienda. A ver, está mal que una banda, o sea, mi problema no es necesariamente que Paiko esté dejando el rock de lado en este disco. No es necesariamente eso, porque una banda de rock puede evolucionar a otra cosa
y aún así ser muy buena artísticamente, a nivel artístico. Puede pasar tranquilamente eso, ha pasado miles de veces de hecho. Es más, hay bandas hay bandas de rock que al dejar el rock han sacado incluso mejor material, más artísticamente reconocible al menos. El problema es que ese cambio que hace Paiko no le hace justicia a la calidad que tiene la banda a partir de este disco. O sea, ellos hacen un cambio, hacen un viraje en el cual el rock empieza a ser aplanado y el pop latino empieza a ser más el centro de su sonido, y ese cambio no se traduce en algo de mayor calidad, al contrario, se traduce en algo que podríamos decir mucho más obvio, mucho más banal, y suena cada vez más banal, cada vez más empujado a la fuerza del gran consumo, y ya empieza a notarse que la calidad artística como que empieza a bajar, y la calidad creativa sobre todo también empieza a bajar. Ese es el problema con este disco, y es por eso que yo lo considero bastante inferior a los 3 discos anteriores de Paiko, y considero que bueno, es el primer paso en falso. No es del todo una caída de la banda, porque como dije, este disco no termina de ser malo, o sea, no termina de ser mediocre, sigue siendo relativamente bueno, pero teniendo en cuenta lo que teníamos antes, es una bajada muy significativa y ya es un signo de alerta de lo que Paiko probablemente iba a hacer después, que lamentablemente ese signo de alerta se termina confirmando con lo que va a venir después. No me quiero adelantar, pero bueno, cuando hagamos el análisis de los siguientes 2 discos de Paiko, bueno, ya vamos a hablar de un Paiko muy distinto a sus épocas de gloria, y lamentablemente este disco Viento Sur da los primeros presagios de eso. Repito, no es un álbum malo, pero es un disco que dentro de la discografía de Paiko, ya hoy con el diario del lunes podemos decir, terminó representando un poco el augurio de algo que no iba a ser tan bueno como lo anterior. Dicho esto, vamos a canción por canción, que para eso es a lo que vinimos, y acá ya vamos a extendernos un poco más. El álbum abre con el primer sencillo del disco, probablemente una de las canciones más famosas de la carrera de Paiko, que es Huyendo de ti. Bueno, Huyendo de ti es un muy buen tema. Es un muy buen tema de pop latino, que tiene muy poco rock. Lo poco de rock que tiene lo hace la guitarra de Afi, con el punteo principal, que también es un punteo que tampoco es que destaca demasiado, es pegadizo, eso sí, pero no mucho más que eso. Pero en sí la canción es pop latino puro. No obstante, creo que es una buena canción. Ahora, se entiende muy bien porque fue un éxito en ese sentido, está muy bien construida, el tema de los versos, los coros, es pegadiza, en fin, es contagiante. Ahora, una canción como Huyendo de ti. Huyendo de ti, además, yo podría considerarla una de las mejores canciones del álbum, lo cual te habla de lo que es el álbum. Porque Huyendo de ti, en cualquier otro disco anterior de Paiko, hubiese sido, si no un descarte, cuanto menos una canción ahí bien dentro del disco, que está bien, pero hasta ahí nomás. Sin embargo, acá es una de las mejores canciones del disco, y no solamente es eso, sino que además es el sencillo de difusión principal. Como verán, estamos hablando de vuelta de una bajada de expectativas, ya una bajada de calidad. No obstante, como dije, la canción está bastante bien, es muy disfrutable, es muy radiable sobre todo. Acá se nota que Paiko estaba enfocando su camino hacia eso, hacia un sonido bien radiable y bien inmediato, dejando un poco la cuestión de la ambición de lado. En sí creo, como dije, pero en sí creo que está bien, se entiende por qué fue un hit tan importante para Paiko en su momento. Esta canción tiene un videoclip que se nota que tiene bastante presupuesto, que de hecho se grabó en Nueva York, porque se ven varias imágenes de Nueva York ahí. Se ve a la banda de hecho caminando por Nueva York, se ve incluso a Kana enfrente del Radio City Music Hall. Y bueno, el videoclip es un poco también, ya empieza también a dar señales de lo que Paiko iba a empezar a plantear a nivel audiovisual también, porque lo que se ve en el videoclip es básicamente a los 4 integrantes de Paiko peleándose por una mina. Entonces es como que, bueno, ya está Paiko ya con esto como que estaba empezando a caer en lo banal en ese sentido. Pero bueno, como dije, Huyendo de ti no es una mala canción, está bastante bien, es disfrutable, pero no mucho más que eso. Suena además mucho, de repente suena mucho a este tipo de pop rock noventero, onda de Cranberries. Ojo, de Cranberries me encanta, pero planteado de esta manera no sé qué tan bien, qué tan genial es. En fin,
Después viene la segunda canción, que es El Turista. El Turista es también una de las mejores canciones del disco. Es una especie de bolero. Me hace acordar mucho a la segunda canción de Azules y Desiertos, que era un bolero. En ese caso era mucho más acústico. Este tiene un poco más de instrumentación eléctrica. Está bien, me gusta El Turista, me parece que, como dije, para mí es una de las mejores canciones del disco, pero de vuelta, es una canción que en otro disco de Paiko se hubiese sentido como una sobra, a pesar de que es buena. No se siente como una gran canción de Paiko, se siente como una canción de Paiko que está bien y nada más. Nada, representa muy bien lo que es el disco. Es una canción cool, está bien, pero nada más. Como dije, la tercera canción es Hojas Secas. Hojas Secas es una balada, también es bastante buena, a mí me gusta, pero también no tiene mucho más que, no hay mucho que se pueda decir de ella, porque es una balada típica de Paiko. Es medio evocativa, medio romántica, nostálgica más que romántica, diría yo. No tiene nada que uno pudiese decir. A ver, como dije, en otro disco de Paiko anterior podría ser una canción que sobre. Lo mismo que con El Turista, lo mismo con Huyendo de Ti. O sea, como ven, hay una tendencia acá de Paiko de sacar canciones que en otros discos no hubiesen destacado demasiado. Después la canción número 4 es Confuso. Confuso es una canción que, bueno, en el cual la banda empieza a hacer un poquito más de reggae, mete cierto ritmo de reggae en realidad. Tiene un coro muy bueno, en el sentido de cómo está estructurada la métrica, la melodía del coro está bastante bien, es muy pegadiza, es muy movida también. Esta era una época en la cual el reggae estaba empezando a desbordarse de popularidad acá en esta zona de Sudamérica. Fue por esta época que empezaron esa oleada de bandas de reggae que aparecían que se formaban y que sonaban todas igual. Bueno, supongo que Paiko con esta canción querían un poco subirse a ese carro, porque ya en esa época estaba empezando a aparecer. Me hace acordar mucho a Dread Marai esta canción, Confuso, lo cual no es un buen indicativo, porque a mí Dread Marai nunca me gustó. Es una banda de reggae, Dread Marai, para los que no saben, Argentina. Está bien, no me quejo tampoco, no puedo decir que sea una mala canción, está bien. Después viendo una de las canciones con el sonido más, entre comillas, rockero del disco, que es Mi Debilidad, que es la quinta canción. Mi Debilidad comienza con una guitarra muy de rock alternativo, de hecho muy filosa, pero de vuelta, ese filo está aplanado, está medio tirado para abajo para que no sature, como si pasaba en Impulsivamente. En Impulsivamente las guitarras eran el centro de todo, las guitarras potentes, agresivas, filosas eran el centro de todo. Acá se nota que si bien el filo está presente en esta canción Mi Debilidad, lo aplanan, lo pisan para que no sea el centro de la canción. Fuera de eso, Mi Debilidad creo que está bastante bien. Creo que también es una canción que uno puede disfrutar tranquilamente de este disco, pero de vuelta, es otra canción que en otro disco de Paiko anterior no hubiese destacado demasiado. Bueno, como detalle del hecho de ser una de las canciones más, probablemente este disco tiene dos canciones que son muy rockeras. De las dos, esta es la mejor. Cuando hablemos de la otra ya voy a explicar por qué. Mi Debilidad, pasable, como dije, como todo este disco. Después viene la canción número 6, que es Libera el Corazón, que es una canción más de onda pop rock latino, que es más pop latino que rock latino. Es una canción que la verdad dentro de este disco no destaca demasiado, no termina de ser, a ver, está bien, pero es incluso inferior a las canciones anteriores, que ya de por sí en otro disco de Paiko no hubiesen destacado. Bueno, esta probablemente derechamente sería una cara B en otro disco, Libera el Corazón. No es una canción destacable para nada, Libera el Corazón. Está bien, existe, digamos, como suele decir vulgarmente. No mucho más que decir. Después viene otra balada que es diferente, que es la canción número 7, que para mí es una balada que se pasa de melosa, se pasa de cursi a momentos. No sé por qué escuchándola me hizo acordar a King de repente. Habrá sido por alguna cuestión de la melodía, porque a nivel estilístico no tiene nada que ver con King.
porque King de latino no tiene nada. Todos conocen a King, es una banda muy famosa acá en Paraguay, suelen venir de hecho bastante. Como dije, diferentes no destacan nada, es una canción muy estéril, muy estándar de Paiko, una balada muy estándar de Paiko que no destaca en nada, sobra totalmente en este, sobraría, esto también sería una cara B en cualquier otro álbum anterior de Paiko. Después viene, bueno, el otro gran hit del disco, la canción número 8, que es Si te vas, Andrea. Que bueno, esta canción tiene una participación estelar de el gran requintista Juan Cancio Barreto, probablemente el requintista más famoso del folclore paraguayo, que hacen solo obviamente de requinto acá, que le sale perfecto, maravilloso, de lo mejor de la canción probablemente. Juan Cancio es un genio, no hay nada, no tengo nada más que elogios para él como músico, me encanta todo lo que hace. Ahora la canción en sí, Si te vas, bueno, es una polka canción medio popera que, bueno, se entiende por qué es un éxito, porque se entiende por qué fue un hit, porque, bueno, es muy contagiante, es muy divertida, es muy alegre, es una canción muy típica de fiesta patronal, diría. En cierta manera esta es una canción pionera en muchos sentidos, Si te vas, digo, porque empieza a anticipar mucho del sonido de renovación del folclore paraguayo, sobre todo de la polka, que vendría a partir de la década siguiente, porque esta canción es muy tierra adentro, muy Néstor Loz, se acerca mucho a ese estilo ya de polka paraguaya renovada que a partir de la década pasada se empezó a hacer muy famoso, gracias a Dios, porque el folclore paraguayo necesitaba una renovación urgente. Mucho tiempo el folclore paraguayo estuvo artísticamente parado, no se renovaba nunca. Bueno, Paiko anticipa mucho de ese sonido con esta canción en particular. No termino de decidir si me gusta o no, porque a ver, yo le soy sincero, cuando escuchaba Si te vas, escuchando este disco, como dije, es una canción muy contagiante, a pesar de que técnicamente puedo considerarla un poco banal y un poco superficial y un poco frívola. Yo escuchaba la melodía, se me contagiaba y enseguida me empezaba a cantar casi sin darme cuenta empezaba a cantar por encima. O sea, es como una canción que es tan alegre, es tan contagiante, es tan vívida, que es como que es muy difícil resistirse a ella, digamos. Por ende creo que en sí es una buena canción. Ahora, a nivel artístico, si lo analizamos de manera más fría, pues sí, es una canción, como dije, un poco frívola, un poco banal, pero bueno, tampoco es necesario que toda la música sea tan artísticamente elevada, no hace falta. A veces está bien cada tanto una buena dosis de música alegre para pasar el rato nada más, está bien, no hay ningún problema con eso. Así que Si te vas, un hit justificado, no puedo decir nada más que eso. Una buena canción, divertida, pegadiza, se entiende porque fue un hit, y sobre todo un buen anticipo de lo que iba a venir después en la historia del folclore paraguayo, que se iba a empezar a renovar a partir de la siguiente década. En ese sentido, como dije, Paiko tiene el mérito de ser muy pionero de lo que iba a venir después. La canción número 9 es Esta vida, que es otra balada, que probablemente puede ser mi canción favorita del disco, porque yo creo que de todas las canciones del álbum es probablemente la que más se acerca a las cotas de calidad altas que tenía Paiko en la primera parte de su discografía, en los primeros 3 discos. Esta vida me hace recordar mucho, como balada, me hace recordar muchísimo al aire de Duerme Pilar, que es una de mis canciones favoritas de Paiko, del álbum Azules y Desiertos. Duerme Pilar es cierto que es un poco más acústica, esta tiene cierta, como dije, cierta instrumentación eléctrica, como mencionaba en una canción anterior, pero tiene más o menos el mismo aire, a nivel melódico y a nivel de aura, digamos. Tiene este aire medio campestre, estar tirado en medio del campo a la siesta mirando el cielo. Bueno, tiene un poco ese aire esta vida, y me gusta por eso. Me parece que logra emular eso muy bien. No está a la altura de Duerme Pilar, pero se le acerca bastante, lo cual ya le suma muchos puntos en este disco. Como dije, en su mayoría está compuesto por canciones buenas que en otro disco de Paiko no destacarían demasiado. Está bien, Esta vida, una de las joyas escondidas, me parece, de Paiko, en este disco al menos en particular. Y bueno, después viene la canción número 10, que es No Más Violencia, que es la peor canción del disco y la peor canción de Paiko hasta el momento, básicamente. No Más Violencia es un tema muy malo. Como dije, la peor canción de Paiko hasta el momento en su discografía. Anticipo que vendrán cosas peores, pero en este momento, al menos hasta este momento, es la peor canción de Paiko.
Es una canción que es una especie de re medio latinoso, que bueno, Paico intenta meterle una letra política, hablando obviamente de que no tiene que haber violencia y qué sé yo. Por algo Paico nunca habló mucho de política en sus letras, porque evidentemente uno escucha canciones como esta y se da cuenta que no le da la nafta para escribir canciones políticas, porque la letra es muy banal, muy frívola, suena a Imagine la letra. Sé que a muchos esto les molestará escuchar, pero Imagine a nivel lírico es una de las cosas más banales y frívolas que uno pueda escribir. Y bueno, No Más Violencia cae un poco en eso. No Más Violencia además se hizo un videoclip para esta canción, a pesar de que no fue lanzada como sencillo, tengo entendido. Se hizo un videoclip para esta canción que incluye varias imágenes de protestas y de represión policial durante la década del 2000 y antes acá en Paraguay. Se ven sobre todo imágenes del marzo paraguayo y también se ven imágenes, que esto sí medio que me hizo ruido, tengo que reconocer. Se ven imágenes del incendio del Oico Bolaños de 2004 que, a ver, usar imágenes del Oico Bolaños es muy delicado, gente, porque lo de Oico Bolaños fue muy feo. Créanme que fue muy feo. Los que nacieron después de los 2000 no creo que sean conscientes, pero yo tenía 10 años cuando pasó el Oico Bolaños, yo lo vi en vivo por televisión con mi familia y tan solo ver en vivo todo eso que pasó era capaz de generarte un trauma, porque yo me acuerdo que veía las imágenes en vivo de la televisión y vos veías como la gente iba sacando cadáveres quemados, gente que estaba quemada pero que todavía estaba viva, gente llena de hollín, bebés quemados, niños quemados. O sea, fue muy... Créanme que lo de Oico Bolaños es una de las cosas más, es una de las heridas abiertas más dolorosas de la historia paraguaya reciente, sobre todo para los que estuvimos vivos y los que recordamos lo que fue. Entonces si vos vas a tocar este tema, si vas a usar imágenes de aquel acontecimiento, tenés que hacerlo con cierto tacto, y yo no sé hasta qué punto los Paico lo hicieron acá, porque en un tema como No Más Violencia, que yo lo considero muy frívolo y banal a nivel lírico, acompañarlo con imágenes de Oico Bolaños, no sé, sé que, a ver, no estoy crucificando a Paico por esto, yo sé que tenía las mejores intenciones, no pasa nada con eso, pero bueno, me parece que quedó un poco mal, no les voy a mentir, en fin. Y bueno, después viene la penúltima canción, que es la 11, que es Nuestro Encuentro, que es una canción de pop latino, pop rock latino, que es más pop que rock latino, que tampoco es muy destacable, es de las canciones más flojas del disco, y ya de por sí estamos hablando de que las mejores canciones de este disco no se destacarían en otros álbumes de Paico. Imagínense lo que es una canción floja en este álbum. Es una canción muy estéril, que no aporta demasiado, no hay mucho más que decir. Y el álbum cierra con la canción número 12, que es Nada de Esto. Nada de Esto es, junto con Mi Debilidad, la canción más rockera del disco, y esta es sustancialmente peor. Bueno, Mi Debilidad estaba bien, esta es directamente una canción, no llegaría a decir que es mala, pero sí es mediocre, eso sí lo puedo decir. Es una canción que, bueno, el riff está un poquito bien, está más o menos bien, más o menos se destaca el riff, pero después cómo están construidas las canciones, los versos, el mismo coro, todo resulta muy obvio, muy estándar, muy banal, no se destaca casi nada. Por ende, bueno, es una canción bastante débil, de vuelta, una de las canciones más flojas del disco, y una manera absolutamente floja de cerrar el disco. Y eso, el disco había abierto, a pesar de que había abierto con Huyendo de Ti, que en otro disco de Paico habría sido una canción no destacable, por lo menos era un buen arranque. Nada de Esto es un cierre sustancialmente mucho más flojo. Lo que sí quería comentar de Nada de Esto, que es la última canción, unos 8 años después, 9 años después en realidad del lanzamiento de este disco, esta canción resurgiría porque se la eligió como banda sonora de la película paraguaya Hospital de Pobres, que se filmó en el antiguo hospital, ambientada en el antiguo hospital de clínicas, hoy en día ya semi abandonado desde hace ya muchos años,
en la zona de Sajonia, y llamaron a los Paiko para hacer un videoclip para esta canción, para promocionar justamente la película Hospital de Pobres. El videoclip también se graba en la estructura vieja del Hospital de Clínicas de Sajonia. Ni la película ni el videoclip de Paiko para esta canción le hacen justicia al aura maligna, terrorífica que tiene el Hospital de Clínicas Antiguo. Porque el Hospital de Clínicas Antiguo, yo no sé si ustedes alguna vez entraron ahí, yo entro, a ver, yo no sé si ustedes saben, pero no, yo creo que lo saben. Parte de la estructura del Hospital de Clínicas Viejo que está en Sajonia, parte de esa estructura está ocupada desde hace ya varios años por el Centro Nacional del Quemado, por el CENQUE. Yo, por una cuestión personal, suelo ir mucho ahí, de manera más o menos periódica. Por ende, es un lugar que más o menos tengo incorporado dentro de mi cabeza como es. Y yo les puedo asegurar que en Asunción no hay un lugar con una aura más terrorífica que el Hospital de Clínicas. Es un lugar espectacular para hacer una película de terror. Por lo que me han dicho, la película Hospital de Pobres, que Hospital de Pobres, por si no lo saben, era el antiguo apodo que tenía el Hospital de Clínicas, porque ahí se atendía a toda la gente que no tenía otra opción. La película Hospital de Pobres no le hizo justicia a ese aura tan terrorífica del Hospital Viejo, del viejo Hospital de Clínicas, porque yo escuché críticas muy malas de esa película. Y de hecho, viendo el videoclip de Paiko, que también es acompañado por imágenes de la película, y el videoclip de hecho fue filmado en el viejo Hospital de Clínicas, viendo el videoclip de Paiko, pues tampoco le hace mucha justicia, sinceramente. De hecho, la canción no le hace justicia al supuesto aura de terror que hay en ese lugar del hospital, que hay en ese lugar, que es el Hospital de Clínicas Viejo. El Hospital de Clínicas Viejo es un lugar que, yo no sé si ustedes vieron esas viejas clínicas psiquiátricas de los años 40 con los ventanales gigantescos y las camas esas viejas herrumbradas, así, una al lado de otra. Bueno, eso es el Hospital de Clínicas Viejo. Es un lugar terrorífico por donde se lo mire. Si a eso le sumas, bueno, todas las historias y todo el drama humano ocurrido ahí a lo largo de muchas décadas, porque ese lugar funcionó como Hospital de Clínicas, creo que por más de medio siglo. Si a eso le sumas ese tipo de historias, pues obviamente el aura que hay en ese lugar es oscuro por donde se lo mire. Pero ni la película, por lo que tengo entendido, ni la película ni el videoclip de Paiko le hicieron justicia a eso. Entonces, además con esta canción Nada de Esto, que es de las canciones más flojas del álbum, y que además es una canción medio rockera que no tiene mucho que ver con esa aura, pues bueno, una serie de una combinación de buenas intenciones que no terminaron funcionando, podríamos decirle. Y así terminamos el análisis de este cuarto álbum de Paiko, Viento Sur, del año 2009. Estoy rezando porque mi computadora no se caiga, pero parece que vamos a poder terminar este video sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, a partir de acá Paiko comienza una nueva etapa en su carrera, en la cual cambian radicalmente de enfoque en cuanto a su sonido, en cuanto a su propuesta. Y bueno, ya cuando analicemos el siguiente disco, que es Agua para el Mar, ya ahí vamos a hablar a profundidad de hasta qué punto llevaron esa evolución, desde mi punto de vista, equivocada que tuvieron en su sonido. Nada más que decir, muchísimas gracias por acompañarme, denle like, compartan este video si les ha gustado, suscríbanse al canal y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado escuchándome. Nos vemos en la próxima, chao chao.